¿ya? Entonces, muchachos, ahora sí comenzamos formalmente entonces la clase. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú. Es el avance número 8 de nuestro libro y tenemos que ver por fin ya el fin de la prosperidad falaz. Recordemos ciertas características, ¿ya? Recuerden que la prosperidad falaz termina siendo la época de los grandes ingresos que va a terminar teniendo el Estado peruano por la venta del guano y también los grandes ingresos que van a terminar teniendo algunos empresarios beneficiados directa o indirectamente con este negocio, ¿ya? Pero recuerden que la prosperidad o el crecimiento económico es falso en la medida de que el Perú se hizo muy rico y muy poderoso producto ya del precio de venta que el guano tuvo. Cuando el precio del guano bajó, pues nuestra economía también terminó declinando. Segundo, ya de que no terminamos aprovechando la oportunidad para poder industrializar al país en un contexto de segunda revolución industrial donde varios otros países estaban entrando. Y el tercero es que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Las brechas económicas entre ricos y pobres terminó siendo muy alta, ya muy alta. Y esto va a terminar generando malestares sociales, malestares contra la continuidad de los militares, malestares con respecto a los tributos que la gente tenía que pagar y al poco beneficio que la población conseguía. Y eso va a ser canalizado por parte de algunos políticos como Nicolás de Pirola, como lo veremos al final. Me preguntan por interno, profe, ¿cuál sería el pretexto de la guerra con España? ¿El incidente Talambo o la idea de la expedición científica? Ninguno. La causa termina siendo el control del guano. España quiere el guano para terminar realizando para financiar una gran flota, una gran fuerza naval, para arrebatarle el control de Gibraltar a Inglaterra y manejar el tráfico comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo. Los pretextos yo les había mencionado que eran dos. El más importante, la deuda no pagada por el Perú con la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? Espero recuerden eso. Recuerden que nosotros habíamos planteado que indemnizaríamos a España por los gastos realizados durante la guerra de independencia, pero no les pagamos, ¿ya? Pero no les pagamos. Entonces España venía a reclamar esa deuda. Y el segundo pretexto, digamos en importancia, termina siendo el incidente de Talambo, el asesinato por linchamiento de un español, que ahora España decía, yo te perdoné de que haya muerto un español porque me dijiste que era un hecho aislado, pero debiste indemnizar a la familia, así que mientras no le indemnices, yo no me voy a retirar. Un pretexto de segundo nivel. Pero la expedición científica, ya la idea de la expedición científica no es el problema, es que esta expedición tome las Islas Chincha para presionar al Perú para terminar recibiendo ese dinero. Pero era parte de los intentos, repito, de españoles por controlar el guano, ¿ya? Entonces, sigamos. Recuerden que en esta prosperidad falaz, yo les había mencionado que había dos cosas. Primero, el personaje político más importante de inicios de la prosperidad falaz, no se olviden ustedes que es Ramón Castilla, ¿ya? 2 veces presidente de la República, en el intermedio puso y luego sacó a José Rufino Echenique mediante un golpe de Estado. Luego de su segunda presidencia va a ser presidente del Congreso, un personaje muy poderoso. Pero otra cosa que les comenté es que la prosperidad falaz viene teniendo una suerte de punto de ruptura, ¿ya? Antes de ese evento, pues el crecimiento económico peruano era tremendo por la cantidad de guano que se vendía y por el precio que iba creciendo de manera permanente, porque era el único fertilizante utilizable para la agricultura, cuyo país más comprador era Inglaterra, pero que otros países también se pasaron la voz incrementando nuestras ganancias. Pero, igual de importante, termina siendo que ese punto, ese evento, ese hecho histórico que termina marcando una ruptura entre la caída y la crisis que se va a comenzar a iniciar, es el que vimos al final de la clase anterior. Al final de la clase anterior habíamos hablado de la guerra contra España. Y es justo lo que le estaba explicando hace un ratito, con lo que su compañera Fernández creo que ha sido lo que me ha preguntado, ya estaba haciendo una consulta por interno, ¿ya? La guerra con España es fundamental. España, vuelvo a insistir, quiere el control del guano para poder financiar su crecimiento económico e industrial y por eso es que viene a invadirnos. Recuerden que cuando se produce la llegada de los españoles en 1862, teóricamente para poder investigar nuestros recursos a través de la misión científica, pero tomaron el control de las Islas Chincha, donde estaba la mayor cantidad de guano exportable por el Perú, perjudicaron el comercio de los empresarios ligados a la venta del guano. No se olviden que en 1859, durante el segundo gobierno de Castilla, los llamados hijos del Perú o hijos de la patria, empresarios peruanos hicieron toda una campaña publicitaria a través de la prensa
para terminar haciéndole entender al pueblo común y corriente que el guano era de todos los peruanos, pero que solamente estaba beneficiando a empresas extranjeras como la Casa Gibbs. Esta generación de conciencia o de opinión pública hizo que el pueblo protestara por el control del guano para los peruanos, como si ellos fueran o vayan a ser los beneficiados. Y toda esta gran protesta y malestar hizo que Castilla ya le quite el control del comercio del guano a los Gibbs y se lo dé a la Sociedad Nacional de Consignatarios, empresarios peruanos que se hicieron muy ricos y que van a ser conocidos con el nombre de la plutocracia peruana del guano. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Lo que hay que tomar en cuenta, y muy en cuenta, no nos olvidemos, muchachos y muchachas, es lo siguiente. Recuerden que del 62 hasta el 65, en que comienza la guerra contra España, el hecho de que los españoles tengan las islas Chincha hace que la cantidad de guano que el Perú puede vender al extranjero se reduce, ya se reduce. Y les decía en la clase anterior, si bien se reduce la cantidad de guano que nosotros podemos vender, pregunta, ¿qué pasó con el precio del guano? O sea, el precio del guano era más caro, igual o más barato en comparación a años anteriores en Europa. ¿Qué me dices tú? ¿El precio del guano subió, bajó o se mantuvo producto de todo esto que les estoy explicando? A ver. ¿Cuántos somos en sala? Somos 33 personas, ¿ya? Deberían haber 10 respuestas, ¿ya? Porque la pregunta fue directa y te la hice la vez pasada. Vuelvo a repetir, ¿ya? Producto del hecho que no se puede extraer el guano de las Islas Chincha, ¿ya? ¿Qué pasó con el precio internacional del guano? ¿Ya? El precio en Europa del guano subió, se mantuvo igual o bajó. Quiero 10 respuestas, ¿eh? Si no comienzo a llamar lista. Van 4, van 5, o sea, la amenaza, ¿entienden ustedes? 7, 8, vamos, dos más. Dos más, presiona a tus compañeros que respondan. Ahí está, uno más, ya falta uno para 10, es tu meta, es tu objetivo. Ahí está, muy bien, van 10, ya cualquier cosa más respondió para poder hacerla. A ver, y la respuesta es que el precio del guano subió. Pero ¿por qué va a subir? Le decía la vez pasada que era una cuestión de oferta y demanda, ¿ya? La demanda de guano es muy alta, mucha gente quiere guano y la oferta, lo que el Perú está enviando es muy poco. Entonces, como muchos quieren algo que es muy escaso, sube el precio, ¿ya? Sube el precio. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? Bueno, lo que va a terminar pasando es algo bien simple, ya bien simple. En Europa, como el precio del guano era muy elevado, comenzaron a buscar una alternativa. ¿Y qué pasó? La Casa Gibbs, empresarios ingleses que habían sido votados del Perú por parte del gobierno de Castilla, se fueron a hacer negocios a Chile. Y con empresarios chilenos comenzaron a explotar a través de la empresa salitrera y ferrocarrilera de Antofagasta el salitre de esta región, de la zona todavía en ese momento de Bolivia. Y con la empresa salitrera de Tarapacá terminaban extrayendo también el salitre del Perú que nosotros ni caso le hacíamos, ¿ya? Ni caso le hacíamos. Cuando el salitre comienza a entrar ya a la extracción y al comercio, ya al comercio de este también fertilizante en Europa, es donde los empresarios peruanos del guano, la Sociedad Nacional de Consignatarios, dijo, no, el presidente Peset, que era el presidente del Perú, no está tomando las decisiones correctas. Recuerden que Peset había firmado, después de mucha presión, un acuerdo con España llamado el Tratado Vivanco Pareja o el Tratado de la Vergüenza, donde reconocía que le iba a pagar a los españoles siempre y cuando se fueran, ¿ya? Pero para muchos eso terminó siendo la gota que derramó el vaso, lo vieron a Peset como un cobarde pusilánime que no terminaba teniendo los pantalones para poder enfrentar a España. ¿Por qué teníamos que pagarle si ya nos habíamos independizado de ellos después de 300 años de sometimiento y saqueo de nuestros recursos? Es así que aparecen levantamientos militares. Domingo Nieto por el norte, desde La Libertad, Mariano Ignacio Prado, ya con la Revolución Restauradora desde Arequipa, van a movilizar sus fuerzas, llegan a Lima, Domingo Nieto lo hace primero y saca al presidente PC del poder. Pero una falta de apoyo popular y militar hace de que él no se quede como gobernante, sino lo haga Mariano Ignacio Prado. Ya en la clase anterior habíamos hablado de Prado en el primer año, desde noviembre del 65 en que llega al poder hasta mayo del 66 en que culmina la guerra. Le declara la guerra a España, forma la cuádruple alianza con Ecuador, Bolivia y Chile, porque supuestamente íbamos a ser recolonizados. España dijo, no tengo nada que ver con ustedes, mi problema solamente es con Perú por la deuda que no me ha pagado.
los países prácticamente nos dejaron solos, pero el Perú fue muy hábil y terminó engañando literalmente a Chile y España para que se metan a la guerra, ¿ya? Para que se metan a la guerra. Le dijo a los españoles que Chile está sacando su fuerza naval porque nos va a ayudar, y mientras que España va a investigar si eso es cierto o no, Perú le dice a los chilenos, España viene a atacarte, así que protégete, saca tus barcos. Cuando España vio barcos chilenos, los atacó y la alianza entre Perú y Chile se hizo importante. Combate adaptado, ganamos con apoyo chileno, combate del Callao 2 de mayo, se puso fin a la guerra y ganamos. ¿Qué te dije al final de la clase? Segunda independencia del Perú, algarabía, la gente celebraba, fiestas por todos lados, Mariano Ignacio Prado, el superhéroe de la patria al haber vencido a España, la población que participó, los beneméritos del país, grandes héroes que han dejado la vida por la patria, todo el mundo celebraba. Pero siempre hay un pero, ¿ya? Siempre hay un pero. El pero está en que el salitre ya había entrado al mercado europeo. Y el problema estaba en que cada vez comenzaba a ganar más espacio porque era barato en comparación al guano que estaba muy caro. Entonces, antes el guano se podía vender al precio que quisiera porque era el monopolio del fertilizante. Solamente nosotros vendíamos el único fertilizante natural que existía, pero ahora hay competencia. Así que el Perú vende menos guano a menos precio y nuestra tan dependiente economía nacional en base al guano, pues entró en crisis. Por eso es que Mariano Ignacio Prado, a mí me encanta decirlo así, te le decía la vez pasada, pasa de superhéroe a supervillano en 2 años, ya en 2 años. De ser adorado por la gente por haber vencido a España, a ser criticado por la crisis económica y los problemas que siguen a continuación, ¿ya? Que siguen a continuación. Recuerden esto siempre, ¿ya? Hay una, siempre que un gobierno entra en crisis es por una cadena de hechos. Y por lo general, siempre el primer eslabón es el eslabón económico. Por si acaso, una cadena está hecha de eslabones, ¿ya? De estos pequeños circulitos que se entrelazan. Entonces, el primer gran eslabón es la economía. Si existe crisis económica, existe crisis social, ¿ya? Porque la gente va a decir, me están cobrando más impuestos, no puedo terminar comprando alimentos, no hay trabajo, problema social. Entonces, la gente le echa la culpa a los gobernantes, no estás haciendo lo adecuado, eres un corrupto, somos un país adinerado pero no se invierte bien, entonces siempre es esa cadena. La crisis económica, por lo general, desemboca en una crisis social y la crisis social en una crisis política, ¿ya? Y esto puede derivar en un golpe de Estado, una guerra civil, lo que sea, ¿ya? Lo que sea. Entonces, recuerden eso, ¿eh? Por lo general es ese orden. Profesor, ¿no puede ser otro? Sí, claro, también podría haberlo, pero por lo general ese es el orden natural de las crisis de los gobiernos. ¿Qué pasó con Prado? Bueno, primero hay que recordar algo. Cuando Prado llega al gobierno y le declara la guerra a España, es lo que más conocemos de esa primera etapa, pero ya lo que creo que también te comenté en la clase anterior y si no lo decimos ahora, no hay problema. Prado cuando llega al gobierno tiene que tener un grupo de asesores y un grupo de ministros que lo ayuden a terminar planteando las ideas más adecuadas de cómo dirigir al país. Sus ministros van a ser conocidos, Jorge Basadre le pone esa denominación, ese nombre, como el gabinete de los talentos. Recuerden que el gabinete son los ministros, el Consejo de Ministros, el gabinete de los talentos. ¿Por qué se le llama así? Porque va a terminar reclutando Mariano Ignacio Prado a una serie de jóvenes que habían estudiado en el extranjero sus carreras profesionales. No te olvides tú, producto de la época del guano, hay familias que se han llenado de dinero, que han obtenido muchos recursos y terminan haciendo que sus hijos terminen estudiando en el exterior. Uno de ellos es Felipe Pardo de Aleaga, literato poeta, ya dueño de tierras también, de la época del costumbrismo, de inicios de la República, y su hijo, Manuel Pardo de Lavalle, va a terminar siendo enviado a estudiar a los Estados Unidos economía. Joven, de no más de 32 años, va a terminar siendo reclutado por Prado para ser ministro de Hacienda, como le estoy poniendo por ahí. Profesor, ¿qué es esto? Recuerden que el ministro de Hacienda, es el antiguo nombre que se le daba a lo que hoy llamamos ministro de Economía. Hay varios países donde se sigue llamando así. Ya el Ministerio de Economía es el Ministerio de Hacienda, para que hagas una relación. Manuel Pardo de Lavalle, vamos a hablar un poquito de él porque en la etapa final de esta clase y en la próxima es importante. Manuel Pardo de Lavalle había sido asmático desde la niñez y había terminado viviendo en la zona de la sierra de Chosica o Huarochirí, que tiene un clima más seco, y se suele aconsejar ya que la gente con asma vive en ese lugar. Es una persona muy leída, muy bien educada, con profesores particulares, etc.
Y él se convierte en uno de los intelectuales ya, de la élite económica peruana del Guano. Él escribe en una revista llamada con el nombre de la revista de Lima, ¿ya? Y en la revista de Lima va a plantear dos cosas que van a ser importantes en estos años. Él plantea que la ciudad de Lima viene creciendo en cantidad de población, entre trabajadores y extranjeros y población que va creciendo por el bienestar económico que ha generado el guano. Pero al haber más población se necesita más alimentos. Entonces, ¿de dónde se podría mantener alimenticiamente la población limeña? Él decía de la Sierra Central, del Valle del Mantaro, de la zona de Junín. Pero ¿cómo hacemos para llevar alimentos en gran cantidad de la sierra hacia Lima? Fácil, transporte masivo que son los ferrocarriles. Entonces él planteaba convertir el guano en ferrocarriles, es decir, que las ganancias del guano sean invertidas en esta tecnología, que no solamente servirá para poder transportar alimentos, sino que va a unir ofertantes con demandantes y va a terminar generando en el camino varios puntos de comercio, desarrollo industrial. Es el ferrocarril, como en muchas partes del mundo, era visto como el indicador del desarrollo económico y del progreso de los países. Y Pardo planteaba esa idea. Por otro lado, Pardo también terminaba planteando que además de convertir el guano en ferrocarriles, ya repito, el Valle del Mantaro será el gran proveedor de alimentos a Lima. Así se fue haciendo conocido. Manuel Pardo ahora es ministro de Economía, pero con una condición económica diferente. El Perú puede haber ganado la guerra, pero económicamente estamos en crisis, ya en crisis, porque el precio del guano ha caído, ha caído. Entonces, te pregunto yo, ya te pregunto yo, y respóndeme por el chat. Quiero 5 respuestas antes de yo comenzar a hablar. Díganme ustedes, si un país tiene problemas económicos, como los venía teniendo el Perú, por la gran dependencia del guano y por la caída de su precio, si esto fuera la actualidad, ¿qué tendría o qué posibilidades tiene el país de poder superar esta crisis? O sea, ¿qué medidas se deberían tomar para poder superar esta crisis o conseguir más dinero para el Estado? ¿Ya? A ver, póngame en el chat, quiero 5 respuestas, ¿ya? Ustedes ahorita, ¿cuántos son? Vuelvo a repetir, son 34 en sal, ¿ya? Solamente pido 5 respuestas para ver qué cosa es lo que piensas. Si un país tiene problemas económicos, ¿ya? ¿Cómo haría para poder conseguir dinero? ¿Ya? ¿Qué medidas tomaría? ¿O qué medidas tomarías tú? A ver, quiero 5 respuestas. ¿Ya? Ponlo en privados. Vuelvo a insistir, si te equivocas, te equivocaste. Los profesores estamos acá para poder guiarte, pero hay que terminar viendo qué conocimientos previos tienes. Van 4, muy bien, muchachos, falta un más. 5, 6, 7, perfecto, están reventando el chat. ¿Ya? A ver, ya. A ver, me están dando varios países o varias propuestas. Dice, exportar productos, de exportar productos. Mira, por lo general cuando hay una crisis económica, no suele ser solo en un país, suele ser una crisis internacional. O sea, varios países están en crisis. Es como, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia. Mucho se dijo, ¿no? Se han caído las exportaciones, por supuesto, ¿ya? Porque así como nosotros terminamos cerrando fronteras para poder evitar que entre el virus, los demás países también lo hicieron. Entonces es ahí donde nuestra exportación se paraliza. Cayó el turismo, por supuesto que va a caer el turismo, porque no permitimos que la gente, son cuestiones lógicas. Dice, préstamos con países externos, claro, eso se llama préstamos internacionales o deuda externa. Esa es una respuesta. Dice, alzar los impuestos y pedir préstamos a los demás países. Ahí justo Cuyabamba está dando en el clavo. Varios están dando lo mismo, ¿ya? Préstamos, alianza con otros países, pedir dinero al Banco Internacional. Mira, ese es un punto importante. En la actualidad hay dos grandes soluciones para el tema, ¿no? Yo pido préstamos económicos. ¿A quién le puedo pedir préstamos? A organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Club de Londres, el Club de París, o grandes bancos financieros como el Citibank, o cosas por el estilo. Hay alternativas. Pero en esa época no, ¿ya? En esa época no. Entonces, si no podía pedir préstamos de afuera, yo lo podía hacer no a través de organismos, sino de prestamistas internacionales, banqueros, industrias que tenían plata y daban préstamos a cambio de bonos, ¿ya? De documentos en el cual yo me comprometía a pagar a futuro. Esa es la deuda externa que habíamos tenido siempre. Pero la otra opción, como muy bien lo han dicho por interno, es más impuestos, ya más impuestos. Yo no sé si está siguiendo las elecciones que ya son este domingo, y el día domingo en el debate presidencial, Keiko y Castillo estaban hablando de sus propuestas, ¿ya? Y Keiko planteaba bono porque se murió un padre de familia en la casa, bono de 10.000 soles. Estás en el colegio y no tienes computadora,
Bono de computadora más bono de internet, ¿ya? Pensión 65, te la vamos a duplicar, ¿ya? Que esto de acá, que el techo propio, también te vamos a poner más bono. Bono a lo que sea, ¿ya? Bono a lo que sea. Tiene más grande la oreja derecha que la izquierda, bono también para ti, ¿ya? O sea, a todo le daban bono, a todo le daban bono. Al culminar el debate, afuera un periodista le hace una pregunta simple. Señora Fujimori, y con tanto bono usted va a dar, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Ya? Y lo que dijo Keiko es simplemente, vamos a terminar haciendo un reajuste en el sistema tributario. O sea, voy a terminar cobrando más impuestos. Lo raro está en que en su propuesta, o en el debate, ella termina planteando que a las empresas que terminen teniendo problemas económicos se le va a condonar la deuda durante 2 años y a aquellas empresas que quieran ya entrar o que quieran fundarse se le va a dar 5 años de no cobro de impuestos. Ahora, ¿cómo va a cobrar más impuestos? Yo no sé. Profe, a las empresas que ya existen, que a todos se le puede sacar la vuelta a la ley, ¿ya? Yo puedo tener mi empresa, vamos a poner mi ferretería que se llama Panchito S.A., donde el único socio soy yo y yo me declaro en bancarrota y le termino transfiriendo la propiedad de la empresa a Valeria Quiroz, ¿ya? Así que ella va a ser la nueva dueña, ¿ya? Y él no le va a poner Panchito S.A., sino que su empresa va a ser Valeria S.A. Y se acabó el problema, es una nueva empresa. Sigue estando en el mismo lugar, sigue teniendo el mismo nombre para los clientes, pero el registro de la empresa y la propietaria es otra, entre comillas, le saca la vuelta a la ley, ¿ya? Eso hace un montón de empresas hace tiempo para terminar evadiendo pago de los trabajadores, seguros y demás, ¿ya? En todos lados. Entonces, eso no es ninguna novedad, ya yo no sé cómo va a terminar haciendo la señora Keiko para terminar cumpliendo todo lo que ha prometido, ¿ya? Así es, ya así se contradice tremendamente. Pero vuelvo a insistir, se entiende que está en campaña electoral y en campaña uno tiene que decir lo que la gente quiere escuchar para poder obtener los votos, ¿ya? Bono por voto es más o menos lo que dice Keiko acá, ¿ya? Pardo ya no tenía por qué hacer campaña. O sea, presidente Prado está en el gobierno, no tiene por qué hacer campaña. Pardo tiene el problema. ¿Ya? Yo soy el ministro de Economía, tengo que conseguir plata. Nuestra deuda externa es muy alta, no estamos teniendo tanta plata para poder pagarla, prestarnos más sería tonto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más impuestos a la gente. Manuel Pardo de la Valle ya va a terminar estableciendo un impuesto ya que está acá en la diapositiva y te lo voy a resaltar y es la llamada contribución laboral. Profe, ¿qué es la contribución laboral? Era simple. Tienes trabajo, o sea, tú laboras, tienes trabajo, ¿ya? Entonces te voy a cobrar un impuesto por trabajar, ¿ya? Una parte de tu salario va a terminar siendo impuesto para el Estado, ¿ya? Eso es lo que hace Manuel Pardo y Lavalle. Pregunta, ¿tú crees que la gente esté contenta que le terminen cobrando un nuevo impuesto? O sea, que te metan la mano al bolsillo y te terminen sacando un poco de plata. ¿Qué dices tú? ¿La gente está contenta, sí o no? ¿Ya? Por supuesto que no, a nadie le gusta pagar impuestos, todo el mundo busca evadirlo, por el contrario. Entonces, cuando se estableció esta contribución laboral, que repito, era una necesidad del gobierno por la crisis económica, las protestas van a terminar siendo inmediatas. Hay protestas en las zonas urbanas, en las ciudades, como en Lima, los trabajadores protestan, aunque no es masivo, pero donde sí se puso fea la cosa fue en el sur del Perú el sur del Perú. El sur del Perú es una zona bien convulsionada, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, es una zona bien convulsionada, siempre, y además muy opuesta a Lima siempre, históricamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se comienza a elevar o se cobra la contribución laboral, mucha gente protesta por lo siguiente. Como la mayoría de la población en la Sierra Sur termina siendo indígena, van a terminar argumentando que esto no es un nuevo impuesto, es un impuesto que ya conocemos, pero le están poniendo otro nombre. ¿Ya? La gente protesta argumentando que esta contribución laboral no es más que la restitución del tributo indígena, que ya fue eliminado por el gobierno, pero no lo quieren volver a cobrar y por eso comienzan a haber muchas protestas, ¿ya? Muchas protestas. Pero el tema de los impuestos no es el único problema por el cual aparecen muchas protestas en esta zona del sur convulsionada del país. El otro hecho por el cual las protestas crecen, y crecen mucho, es por el abuso de los gamonales. ¿Ya? Si no te lo he dicho antes o no lo sabes, pues te comento ahora. ¿Qué es un gamonal, profesor? ¿Ya? ¿Qué es un gamonal? Mira, los dueños de tierras, ya los dueños de tierras se les conoce con el nombre de hacendados. Y por lo general se hace una diferencia entre el hacendado, que se le llama así como el dueño de tierra, al dueño de tierra en la costa, y al gamonal, que es el dueño de tierra en la sierra. Un dato, recuerden que en la zona del altiplano entre Perú y Bolivia, desde el Perú prehispánico, los tiahuanacos, los aymaras, tenían en esa región como principal actividad económica la
¿Cuál crees tú que es la principal actividad económica en la zona del altiplano entre Perú y Bolivia? A ver si alguien recuerda esas clases de hace algunos años atrás. ¿Cuál es la principal actividad económica en el altiplano entre Perú y Bolivia? A ver, por ahí están peleándose para darme la respuesta. ¿Ya? Tres respuestas, a ver si alguien se acuerda. Eso lo hemos hecho antes en clase cuando era presencial. La ganadería, papá. Recuerden el chat P, a ver si alguien se acuerde. Todos los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura, menos el chat P. Chincha, que eran los comerciantes y pescadores, Aymaras, Tiahuanaco y Pucará, que eran los ganaderos. Ya no se olviden ustedes. ¿Y qué pasaba? La población, ya la población que se dedicaba a la crianza de un pequeño número de animales, ya al pastoreo, tenía una necesidad. Si yo quiero criar ya más alpacas, necesito que se alimenten. Se alimentan de pasto, de ichu. Ya espero recuerden esto. ¿Y qué hacían los japoneses o dueños de tierra? Ampliaban sus tierras, ampliaban sus tierras. Al ampliar las tierras, ellos terminaban teniendo más zonas de pasto. Así que el pastor, que no es dueño de tierras o de tierras muy pequeñas, ¿cómo hace para alimentar a su ganado? El gamonal le decía, fácil, papá. Tú quieres terminar alimentando tu ganado en estas que ahora son mis tierras, hazlo, pero me tienes que terminar pagando con una parte de tu ganado a mí. Entonces, el abuso tributario sumado a el abuso por las tierras que le vienen arrebatando, va a terminar generando tremenda protesta. Tremenda protesta. La zona más conflictiva, no te olvides de eso, es Puno, ya Puno. La zona de Ilave, Huancané, ya Huancané, Juliaca, Juli o Yuli, son varias de las zonas donde las protestas van a terminar multiplicándose. Pero en particular nosotros le vamos a dar especial importancia a la rebelión que se produce en la provincia de Huancané, ya Huancané. Uy, se salió. Huancané, ya. ¿Qué pasó en Huancané? Huancané se hace importante por ese personaje que está en la parte inferior de la diapositiva, ¿ya? Juan Bustamante, ¿ya? Juan Bustamante. Juan Bustamante era diputado, era congresista de la República de aquel entonces representante de la zona de Puno, y él va a terminar encabezando el malestar o dando a conocer el malestar de la población del sur del país por los abusos, sobre todo por las tierras que les vienen arrebatando a ellos, ¿ya? La rebelión de Juan Bustamante, ya en Huancané, va a ser muy, muy conocida precisamente para aquella época. Juan Bustamante se retira de Lima, va hacia Huancané ante las protestas que la localidad estaba haciendo y decide encabezarla. Es más, lo van a terminar llamando, o él se hace llamar Tupac Amaru III, ¿ya? Tercero, ¿ya? ¿Te acuerdas de eso? ¿Recuerdan a Tupac Amaru? ¿Quién fue el primer Tupac Amaru? Es el Inca de Vilcabamba que le cortan la cabeza y lo descuartizan, y nace el mito del Incarri, que en algún momento las partes del cuerpo y su cabeza se reunirían para restablecer el Tahuantinsuyo. Recuerden que 200 años después aparece José Gabriel Condorcanqui, que se hace llamar Tupac Amaru II, ¿ya? Que hace una rebelión de 8 meses violentísima contra el gobierno español, pero que va a terminar siendo derrotada. Pero la imagen de Tupac Amaru va a ser resaltada por mucho tiempo, ¿ya? Como un indígena rebelde contra el sistema. Y Juan Bustamante se va a terminar autoproclamando con ese apelativo, Tupac Amaru III. Eso, ¿qué hizo el gobierno de Prado ante las protestas que estaban creciendo y esta en Huacané que era más violenta aún? El gobierno de Prado terminó enviando una misión militar para que acabe, como sea necesario, con esta rebelión. ¿Eso de cuál fue el resultado? El resultado fue inesperado. Llegó una fuerza militar preparada que podía arrasar precisamente con la población, pero no lo hizo. Ya, no lo hizo. El jefe de la fuerza militar terminó conversando con Juan Bustamante y de manera pacífica se rindieron y desde Lima terminaron declarando a este militar como traidor por no haber usado la fuerza. Él dijo, yo no voy a terminar matando compatriotas. La rebelión de Juan Bustamante y Huancané volvió a reaparecer y en una nueva fuerza militar más, digamos, defensora de los intereses de los dueños de las tierras, Bustamante va a ser encarcelado y de él no se supo más. Algunas versiones dicen que termina siendo asesinado en la cárcel, pero la cuestión es que no va a terminar consiguiéndose tener una respuesta concreta de qué sucedió con él. Pero lo que tienes que tomar en cuenta son dos cosas. Crisis económica, ya está generando una serie de protestas sociales en el sur. Repito, Bustamante pasa de ser superhéroe a tener ahora un gobierno muy complicado, ya muy complicado. Vamos al otro punto que le estoy poniendo.
¿Qué pasa al final? No solamente es, repito, crisis económica que se convierte en crisis social, sino que también pasa por la crisis política. Pardo Vilavalle, ministro de Economía del presidente Prado, se pone a pensar de dónde podemos sacar más plata. Y la respuesta de él fue comercio internacional. ¿Ya? Comercio internacional. Como decían por interno, hay que buscar vender más, ¿ya? Para poder ganar más dinero y más ingresos para el Estado. Pero otra alternativa, muy interesante también, terminaba siendo, hay que terminar atrayendo al comerciante extranjero, ¿ya? Hay que terminar atrayendo al comerciante extranjero, hay que terminar promoviendo la llegada de inversiones que generen empresa, que generen trabajo, que generen pago de impuestos y de esa manera el gobierno tendría más dinero. No es descabellado, es una propuesta interesante, pero recuerden algo, y eso lo hemos visto muchas veces, ya muchas veces. Esta propuesta que yo te estoy mencionando de promover la exportación, de atraer la inversión extranjera, y que genere trabajo y que genere pago de impuestos, ¿a quién pertenecía? ¿Al bando de los liberales o al bando de los conservadores? A ver, respóndeme por el chat. Vuelvo a repetir, en la idea del gobierno de Prado de tener más dinero, ya el ministro de Economía, Manuel Pardo de la Valle, propone incrementar las exportaciones de productos peruanos y atraer la inversión extranjera, ya, para poder de esa manera terminar generando puestos de trabajo, pago de tributos y una dinámica económica interna diferente. Pregunta, ¿eso quién lo propone? ¿Los liberales o los conservadores? ¿Ya? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? Ahí me están dando algunas respuestas. 3 respuestas tengo. Una más, ¿ya? Una más. Son 4, quiero 5, ¿ya? Somos 34 en sala, muchachos. 5 respuestas son nada. Recuerden, por si acaso, yo tomo nota de los chats que terminan ustedes mandando. De tus intervenciones son notas, ¿ya? Entonces, ahí me están respondiendo 5 respuestas. ¿Eso quién lo decía? ¿Los conservadores o los liberales? Y la respuesta termina siendo los liberales. No se olviden que el conservador es proteccionista y el proteccionista lo que va a hacer es subir los aranceles o los impuestos a las importaciones para proteger la producción local. Y los liberales, al contrario, terminan siendo librecambistas, ¿ya? Librecambistas. Para vender más tengo que permitir el ingreso de comerciantes extranjeros. No se olviden. Para poder hacer ello había una barrera muy grande, la Constitución. Castilla, en su segundo gobierno, había creado 2 constituciones, pero recuerden, lo hemos visto en la clase pasada o antepasada. La primera constitución, la del 56, la constitución liberal, y la de 1860, la constitución moderada, te había mencionado. Que era una constitución moderada, era la que beneficiaba tanto a liberales como a conservadores. Lo que ahora está planteando Prado es un beneficio para los liberales. Y evidentemente ya hay un problema. Castilla había logrado un equilibrio entre estos 2 grupos, pero ahora viene Prado y beneficia a los liberales. Los conservadores perjudicados odian a Mariano Ignacio Prado. Les está fregando el negocio, así que van a comenzar a generar una serie de críticas. Por ejemplo, los conservadores van a decirle a Prado que es un tirano, ¿ya? Que es un tirano. Profe, pregunta, ¿es un tirano o no es un tirano? Mira, en términos técnicos sí, ya Prado termina llegando al gobierno mediante un golpe de Estado contra el presidente Peset, ya, y se mantiene precisamente con el respaldo popular y el apoyo de la fuerza militar. Recuerden que en la antigua Roma, tirano era aquel que llegaba y se mantenía en el poder por el uso de la fuerza, ¿ya? Entonces su concepto no está muy alejado de la realidad. Pero lo hacían para poder criticarlo como un autoritario, como alguien que manipula el poder a su antojo sin conversar, sin negociar, poco democrático. Ya lo acusan. ¿Por qué lo acusan así? Porque los negocios de los conservadores están viendo perjudicados con esta propuesta liberal, que se hizo a través de la Constitución de 1867. Los mismos conservadores para golpear a Prado, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es promover el levantamiento campesino, ya campesino o indígena en el sur, argumentando que la contribución laboral era la restitución del tributo indígena, por eso que la gente se incendió, ¿ya? Recuerden esto, ya recuerden esto. Gane quien gane la presidencia este domingo va a tener un gobierno muy difícil, porque vamos a seguir con una dura crisis económica, dura. Pero, por ejemplo, si gana Keiko va a tener una fuerte oposición de los sectores de izquierda, ¿ya? De JP y de Lapicito. Y si gana Castillo, pues todo el grupo de derecha también le va a hacer la vida imposible, ¿ya? Entonces, va a ser una cuestión así difícil. Siempre el opositor va a terminar buscando decir que tú eres lo peor del mundo, ¿ya? A menos que le des beneficios y hagas un equilibrio político entre ambos, ¿ya? Pero eso fue lo que no pasó con Prado. Los conservadores lo van a golpear directamente diciéndole tirano, indirectamente
boicoteando el gobierno, promoviendo protestas sociales y peor con la crisis económica que se venía teniendo por la caída del yuan. Con todo esto, lo que quiero que entiendas es que la imagen de Prado, que pasó de superhéroe, pasó a supervillano, ¿ya? A ser rechazado por la gente por la crisis que se venía produciendo. Y ante la debilidad de la imagen de Prado es que se le da un golpe de Estado por un jefe militar, por un caudillo llamado con el nombre de José Balta, ¿ya? Que lo estamos resaltando en esta, ya, José Balta. José Balta es un caso muy especial. Ya es un caso muy especial. Profe, ¿por qué es tan especial José Balta? Porque Balta termina siendo uno de los pocos, ya uno de los pocos eh, caudillos o jefes militares que quedaban de la época de la lucha de independencia, ¿ya? Todavía quedaba con vida, todavía quedaba gente con vida de esa época. Balta es un poco, Balta es un pata muy poco conocido, ¿ya? No tiene un gran reconocimiento popular, tiene algunas alianzas dentro del ejército, pero insisto, no es un personaje muy conocido como para que la gente le dé un gran respaldo en su llegada al poder. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo Balta? Sabiendo Balta que viene teniendo ese problema, ¿ya? Necesita una figura destacable que le ayude a tener más popularidad. Y sin duda, la gran figura política nueva de ese escenario político terminaba siendo el personaje que les pongo ahí, y cuyo nombre termina siendo Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola. ¿Quién era Piérola? ¿Ya? ¿Quién era Piérola? Piérola había sido de profesión boticario. ¿Ya? Boticario. Se terminaba haciendo mezcla de elementos para terminar haciendo medicinas. Luego se metió en el negocio, ya en Arequipa, y comenzó a vender cebollas. ¿Ya? Se hizo de unas tierras extensas y era un empresario cebollero bastante exitoso. Plata tenía, pero él quería otra cosa. Él quería poder, ¿ya? Quería cargos en el gobierno, quería tener influencia. Y para eso comenzó a entrar a Lima. En Lima, quien dirige el poder es la plutocracia peruana de Guano. Los grandes hacendados, comerciantes juaneros que tienen mucha plata, y Pirola es un provinciano con dinero, pero no tanto como ellos, ¿ya? Como ellos. Espérola va a ser un pata muy hábil y va a decir, ¿dónde puedo obtener yo votos? Ya, votos. ¿Dónde puedo terminar teniendo yo un espacio que no es ganado por parte de la gente de dinero y terminar haciéndome conocido y ganar votos para futuras elecciones o llegar al gobierno mediante la fuerza? Y Piérola vio su nicho, vio el espacio donde podía entrar. Y ese nicho terminaba siendo los sectores populares. Piérola vino con un discurso muy simple, muy simple. El discurso simple, ¿cuál fue? ¿Ya? El guano es de los peruanos, ¿no? ¿Ya? Sí, el guano es del Perú, el guano de los peruanos. Nos han hecho pelear, ¿ya? Contra el gobierno de Castilla para que se le quite el comercio del guano a la Casa Gibbs inglesa y pase a manos de los consignatarios nacionales. Muy bien, el guano es de los peruanos. Pregunta, ¿ha bajado el precio de los alimentos? ¿Te han aumentado tu salario? ¿Tienes más obras en beneficio del lugar donde terminas viviendo? No. En realidad, el guano es del Perú, pero quien termina siendo ya el dueño del Perú son ellos, los empresarios peruanos del guano, la Sociedad Nacional de Consignatarios. Al final, ya Piérola le dice al pueblo, tú estás peleando para que otros se beneficien, no estás peleando para ti, te han engañado y te han manipulado. Y ese discurso de Piérola ya va a terminar siendo muy bien recibido por parte de la población. Recordemos otra cosa que yo te he dicho antes también. Lima es chiquitita, ¿ya? Lima es chiquitita. No te estoy hablando de la Lima actual, que tiene casi un tercio de toda la población del país. Lima era ¿qué cosa? Lima era solamente 3 lugares. El centro de Lima, ya el centro de Lima, rodeado con murallas, ¿ya? Por eso se le llama cercado de Lima, ¿ya? Barrios Altos y el RIMAC, ¿ya? Barrios Altos y el RIMAC, sectores populares, y el centro de Lima era de la gente de élite, con la gente con poder económico. Entonces Dreyfus se iba, Barrios Altos, RIMAC era el lugar donde daba su discurso ganándose un gran respaldo popular. La gente del pueblo lo quería Pirola porque le está diciendo algo que era cierto, ¿ya? Entonces Pirola aprovechó la situación. Repito, Balta, poco conocido, agarró a Pirola y lo puso como su ministro de Economía, ya su mano derecha, ya su mano derecha. Y Pirola va a terminar tomando una decisión que fue fundamental durante este periodo. Pirola va a decir, ya Pirola va a hacer, ya o va a establecer la firma del contrato Dreyfus. Los Dreyfus eran una casa comercial francesa de origen judío, ya, quien había tenido acuerdos previamente con Piérola y financió precisamente su campaña política
porque se dieron cuenta que él tenía posibilidad de llegar al poder, y si él llega al poder va a tener que beneficiarme luego. Y eso fue lo que hizo. Cuando Piero hablaba mal de los consignatarios nacionales, no solamente hablaba mal porque ellos estaban haciendo las cosas no tan bien, que ganaban plata, pero solamente para ellos, pero no en beneficio de toda la población, sino que recuerden, cuando yo ataco a alguien es porque defiendo a alguien o porque defiendo algo. Ese alguien puedo ser yo mismo, ya puedo ser yo mismo, o alguien para quien yo trabajo o alguien que me está beneficiando. Así es la política, así es la política. ¿Qué pasa? Sí, a ver. Pierola va a terminar estableciendo lo siguiente. Pierola criticó y criticó permanentemente a la Sociedad Nacional de Consignatarios que no generaban los ingresos que el Estado requería, que no terminaba beneficiando al pueblo, etcétera, etcétera. Lo siguió golpeando, siendo ministro, hasta que generó en la población la conciencia que el contrato del guano tiene que cambiar. Y lo hizo, repito, a través del contrato Dreyfus con esta casa comercial francesa. ¿Cuál es la novedad del contrato Dreyfus? Lo que dice acá arriba, que se establece un nuevo sistema de comercialización del guano mediante el sistema del el monopolio. Espero recuerden, porque lo hemos visto en las primeras clases, ¿ya? Recuerden que hubieron 4 formas de venta del guano. La primera terminó siendo el sistema del arrendamiento de islas. Recuerden, Francisco Quirós ya alquiló las islas Chincha por 100.000 libras esterlinas durante un año. ¿Ok? Luego viene el sistema de la venta directa. Contratos ya con un precio fijo ya por cada tonelada de guano que se le entrega a los comerciantes que lo vendían al exterior. El problema, espero recuerdes, era que el precio del guano subía, pero la cuota que los empresarios le pagaban al Estado seguía siendo la misma. ¿Ya? Luego viene el sistema de consignación, sobre todo con la Casa Gibbs, ya con la Casa Gibbs, en donde se estableció el 80% del precio de venta de guano en favor del Estado, generando ahora sí grandes ganancias. Y finalmente, con los Dreyfus, con el gobierno de Balta, el ministro Pierola, el monopolio. Un solo vendedor, eso significa monopolio. Un solo vendedor para muchos compradores. ¿Ya? Entonces, ahora, todo el negocio, la venta del guano, pasa por la Casa Dreyfus francesa. ¿Ya? Profesor, ¿fue ventajoso o no la firma del contrato de Dreyfus? Sí, teóricamente va a ser muy ventajoso. Ofrecían más de lo que entregaban los comerciantes peruanos. Pero le va a decir lo siguiente. La Casa de Dreyfus se compromete a pagar toditita nuestra deuda externa. O sea, todas las deudas que tenemos con empresarios ingleses, franceses, bancos extranjeros, etcétera, los Dreyfus la van a pagar toda, ¿ya? La van a pagar toda. Eh, Ahora, profesor, ¿por qué es importante ese evento? Porque mira, nuestra prosperidad con el guano ya estaba así, estaba en caída, porque el precio del guano caía por la presencia del salitre, la presencia del salitre. Entonces, lo que plantea Piero es lo siguiente, a ver, vamos a reiniciar nuestra economía, es decir, el guano fue una oportunidad perdida, tuvimos mucha plata, la gastamos y encima estamos endeudados. Es que lo mejor que podemos hacer, terminar reiniciando nuestra economía con una deuda cero, ¿ya? Una deuda cero, de la manera que nadie nos va a terminar afectando. Esa era la propuesta de Piero Leivaldi, ya de Piero Leivaldi. Entonces, los Dreyfus pagarían nuestra deuda externa y reiniciaríamos nuestra economía. Pero además, y yo siempre insisto con eso, se nos apareció la Rosa de Guadalupe, ¿ya? Porque no solamente ofrecen pagar nuestra deuda externa, sino también a pagarnos cuotas mensuales por el guano que terminan extrayendo el Perú para venderlo. Y además de eso planteaban que si el Perú tiene problemas económicos y no puede pagar una determinada cuota o necesita dinero para otra cosa, que le pidamos prestado, ¿ya? Es decir, que le pidamos a la Casa de Dreyfus adelantos a futuro del guano que nosotros le vamos a terminar vendiendo. Al fin y al cabo, teníamos guano para poder vender. Entonces, con todo eso, el gobierno tuvo mucho dinero. Y eso fue pregunta de examen de admisión. San Marcos preguntó lo que dice acá, ¿ya? ¿En qué fue invertido o en qué usó el Estado peruano, el gobierno peruano, los altos ingresos producto de la venta del guano o producto de la firma del contrato de Dreyfus? Y la respuesta de la universidad fue esto. El gobierno peruano va a terminar utilizando ese dinero en obras públicas. Obras públicas, es decir, obras que van a ser para la población, supuestamente, obras de gobierno. Cuando hablamos de las obras públicas hay varias, ¿ya? La más importante, y por eso lo pongo ahí entre paréntesis principalmente, es la construcción de muchas vías ferroviarias que ya lo veremos en un rato, como un tema especial. Pero se van a hacer otras cosas. Insisto,
Recuerden que Balta ha llegado al gobierno producto de una crítica social muy fuerte, ¿ya? Contra el presidente Mariano Ignacio Prado, que ya la gente ya no lo quería mucho. Uno de los puntos especiales, uno de los puntos, de los tantos puntos por los que criticaban a Prado, era que mucha gente que había peleado en la guerra contra España, y especialmente en el combate del 2 de mayo, había quedado herida, lisiada o muertos. Entonces, el gobierno de Prado no había hecho nada por ellos, por esos héroes de la patria que murieron durante el conflicto. Lo primero que hizo Balta fue indemnizar, darle un dinero a las familias que habían terminado viendo fallecer a alguien producto de la guerra por defender a la patria. Y aquellos que tendrían algún problema de salud, se les construyó un hospital especial. ¿Cómo se llama el hospital? 2 de mayo, como el combate en el cual terminamos venciendo a España finalmente. Es parte de la política. Con eso se ganó los aplausos de José Balta. Es parte de saber manejar un poco la situación y los reclamos. Segundo, se va a destruir la muralla de Lima. Profe, ¿qué es eso? No se olviden. El cercado de Lima se llama así porque está cerca, tiene un cerco, una muralla para poder evitar ataques del exterior. Pero se había hecho en el siglo XVII. El problema es que Lima ahora estaba hacinada. El centro de Lima tenía mucha gente, y las murallas no permitían el crecimiento de la ciudad. ¿Qué se hizo? Se mandó a destruir las murallas de Lima para ampliar el casco urbano, el espacio de la ciudad. ¿Hacia dónde creció Lima? Hacia lo que vendría a ser Breña. Si alguien conoce la avenida Alfonso Ugarte, ese era uno de los lugares por donde la muralla de Lima pasaba. Pues se destruye la muralla y se crece hacia allá, ya se crea hacia Breña. Entonces, Lima va creciendo. Por otro lado, se va a terminar construyendo el Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición, yo estoy muy seguro que muchos de ustedes conocen el Parque de la Exposición, ¿ya? El Parque de la Exposición se encuentra entre el Pasaje Colón, ya el Pasaje Colón, y la Avenida Wilson. Ahí está el Museo de Arte de Lima, ¿ya? Ese parque gigante que está ahí es el llamado Parque de la Exposición. Profe, ¿y para qué servía eso? Ah, hay que tomar en cuenta algo. Francia, ya que estaba celebrando su centenario de la independencia o de la Revolución Francesa, se había convertido, o siempre lo fue en realidad, pero se convirtió en el modelo del desarrollo arquitectónico para el mundo. Y Francia tenía un modelo muy especial de construir sus ciudades. Se le llamaba arquitectura orgánica, ¿ya? ¿Cómo era eso? Se consideraba que una ciudad era, ya, que un pueblo era como el cuerpo de un ser humano. Por lo tanto, ¿qué significa eso, profe? Que en una ciudad tienen que haber espacios como el cuerpo humano. Es decir, tiene que haber una cabeza, la que dirige, la que guía, la que piensa, la que nos dice hacia dónde tenemos que ir. Entonces, había una parte en la ciudad que tenía que ser el espacio de gobierno. Por eso es que en una parte de la ciudad está el Palacio de Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, los ministerios, el municipio, cerca, muy cerca unos de otros, ¿ya? Porque de ahí se toman las decisiones, como si fuera la cabeza. El corazón siempre ha estado relacionado a la fuerza militar. Entonces, en la ciudad también tiene que haber cuarteles, ¿ya? Eh, Muchos de ustedes que son del Agustino, está el cuartel de la Pólvora, está el cuartel de la Pólvora y Barbones, que eran parte precisamente de eso, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que además tenían que estar los brazos y las piernas, que terminan estando relacionados al pueblo, los trabajadores y la gente de los sectores populares. Breña, Rima, Barrios Altos, ¿ya? El Callao, ¿ya? Los sectores populares. Pero tiene que haber otra cosa, pulmones, ¿ya? Que sobre todo en este año, y tal vez hasta fin de año, el próximo año, va a seguir siendo tan importante el cuidado de los pulmones por el tema del COVID. Pero en el caso de los pulmones, ¿qué cosa se requería? Áreas verdes, un lugar donde haya pulmón, oxigenación, ¿ya? Por eso es que en Francia se comenzaron a construir muchos parques, ¿ya? Muchos parques. Y acá comenzamos a seguir ese modelo. El Gran Parque de Lima, porque ese también es su nombre, el Gran Parque de Lima, o el Parque de la Exposición, era precisamente el gran pulmón de la ciudad, ¿ya? Pero fue una pregunta. Yo he ido al Parque de la Exposición, he ido a cazar Pokémon, he ido con mis amigos, he ido con mi familia, ¿ya? Y la gente puede pasear normal. Antes, también, pero no cualquier gente, ¿ya? No cualquier gente. No era para ti ni para mí, era para la gente de plata, porque la gente con plata iba precisamente a lucir sus ropas, sus joyas. Si eran papá y mamá y niños, pues los niños eran cuidados por los sirvientes, mientras que la gente iba haciendo su picnic en el pasto. Así era parte de lo que se veía en Lima. Pero también estaba esto. Como el Perú había gastado un montón de plata durante la época de la prosperidad falaz, porque nos sentíamos recontra pitucos, pues nos dio nuestra última pituquería, ¿ya? Nuestra última pituquería terminó siendo ¿cuál? ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Ya? Te explico. Nuestra última pituquería de la época fue mandar a construir, ¿ya? Mandar a construir algo en particular. Eh,
¿Han escuchado ustedes de Gustave Eiffel? ¿Ya? ¿Han escuchado ese nombre? Gustavo Eiffel. ¿Han escuchado ese nombre alguna vez? O su apellido nada más, Eiffel. ¿Han escuchado algo de Eiffel? Algo que sepas de él, que alguna vez hayas escuchado. A ver, dime tú, escríbelo por interno. Habla, habla. ¿Se acuerdan algo de Ahí me están dando una respuesta. A ver, alguien que sepa algo. Ya, es un ingeniero. La Torre Eiffel, claro. No es Eiffel, así como está escrito, es Eiffel, ¿ya? E-I-F-F-E-L. La Torre Eiffel, como se termina pronunciando, termina siendo una de las joyas, ya, de las joyas de la arquitectura francesa del centenario de la Revolución Francesa. Y este pata se hizo muy conocido, era muy reconocido. Así que justo terminó él estando entre Argentina y Brasil para poder hacer algunas obras, y pero dijo, si Eiffel está por acá, hay que mandarle a construirlo para nosotros también. Así que se terminó mandando a Eiffel a construirnos un puente, el llamado Puente Balta. Pero el Puente Balta, ¿cuál es? El Puente Balta está en Hacho, ¿ya? O tú vienes por Evitamiento, ¿ya? Y te bajas en el paradero, ha hecho un puentecito más atrás, ¿ya? Está un puente hecho de acero, ¿ya? De acero. Con una serie de imágenes circulares, principalmente que lo hizo Eiffel para el Perú, ¿ya? Ese fue nuestro último gasto absurdo. Pero vamos al ferrocarril, que era lo importante, ¿ya? Insisto con algo, no se olviden el contexto. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX se está ampliando la industrialización con la segunda revolución industrial, donde varios países, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia, Rusia, están entrando en este proceso. Entonces, los ferrocarriles eran el medio para el transporte de mercancías, ya esto terminaba aperturando mercados, generaba el crecimiento de las industrias, el ferrocarril. La cantidad de kilómetros de ferrocarril que construías era uno de los indicadores del crecimiento y desarrollo de un país. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Mira, me voy a ir con una pregunta de examen de admisión. No de San Marcos, no de Villarreal, de la UNI. Pregunta excelentes. La UNI terminó planteando esto. De los siguientes personajes, puso 5, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos que están relacionados al gran desarrollo de la industria de la vía ferroviaria o de las vías ferroviarias a finales de la frontera Palacio? Y las respuestas eran 3. El primero es el presidente Balta, porque es el gobernante y el que va a tomar la decisión política de construir muchos ferrocarriles en la época. El segundo es el ideólogo, que hace un rato lo mencioné, Manuel Par de la Valle. Manuel Par de la Valle decía que hay que convertir el guano en ferrocarriles. Las ganancias del guano hay que invertir en la construcción de ferrocarriles para ampliar el comercio y el desarrollo industrial. Pero de nada sirve tener la decisión política y la idea de qué hacer si es que no se construye. Para eso se terminó trayendo un ingeniero norteamericano llamado Henry Mays. Mays era muy conocido porque había trabajado en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos primero y en Chile después, y por eso fue traído al Perú. Solamente había un problema. El problema es que él escapó de los dos países anteriores por evasión de impuestos, pero era un pata muy capaz. Era un pata muy capaz. Mays se le termina dando la tarea ya de que la plata del guano prácticamente se invierte en los ferrocarriles y se van a terminar haciendo 8 propuestas de vías ferroviarias para el Perú. Lamentablemente ninguna se culminó, como le estoy poniendo por ahí, ninguna fue culminada, profesor. ¿Por qué? Por varios factores. Corrupción y robo. ¿Ya? Una de las cosas que se le acusa mucho a Henry Mays termina siendo la sobrevaloración o el sobreprecio de los productos o de las vías que él terminaba diseñando, que se van a terminar haciendo. ¿A qué me refiero? Si un kilómetro de vía ferroviaria costaba, vamos a poner así, 100.000 soles, él ponía 150.000 y se lo aprobaba. ¿Eso por qué se lo aprobaba? Porque los 50.000 extras pues terminaba yéndose en coimas, ¿ya? Para el alcalde, para el funcionario tal, etcétera, y para él también. ¿Ya? Había mucho sobreprecio, había mucha coima, mucha corrupción. Es una cuestión muy actual, siempre ha sucedido. La otra cuestión, ¿ya? Es que hay que tomar en cuenta también que no son culminadas por la geografía peruana. La geografía peruana es muy escarpada, mucha abrupta, muy abrupta, mucho cerro. Eso limitaba y dificultaba el desarrollo de la ampliación de las vías ferroviarias. Como bien dicen muchos autores, no es lo mismo construir ferrocarriles en Bélgica, donde el territorio es una amplia llanura, que en el Perú, que está escarpado. Pero yo quiero que vean esto. De las 8 vías ferroviarias, 2 son las más importantes. La vía ferroviaria Arequipa-Cusco y la vía ferroviaria Lima-Logroño, ¿ya? El ferrocarril central, el tren Macho. Miren ustedes en la parte inferior izquierda, muchachos y muchachas, ¿ya? Muchachos y muchachas, esta fotografía. Y pónganlo en el chat, que quiero 10 respuestas. ¿eh?
quiero 10 respuestas de los que están acá. Dígame, ¿cuáles son las banderas de los 4 países que están ahí? ¿Ya? En la parte superior derecha. No me digas una, cada uno de los que quiera tener la respuesta, póngame las 4. Pónganlo en privado y yo solamente lo voy a terminar leyendo. ¿Ya? Quiero 10 respuestas, ¿eh? Voy contando el tiempo. Tienes un minuto para poder darme la respuesta correcta. A ver, estoy esperando tus respuestas, ¿ah? Repito, ¿somos cuántos? Somos 34 en sala. Va 1. Quiero 10, ¿ah? Quiero 10. Va una respuesta y quiero 10. No te olvides, ¿ah? Dos respuestas, está muy lento. Quiero 10. Tres nada más. Ay, ay, ay. A ver, voy a comenzar a poner por interno que me escriban. A ver. Quiero la respuesta de, ya, si es que no la he puesto, van 6. Ahí recién con amenaza comienzan a responder. ¿Ya? Quiero la respuesta de Álvarez, quiero la respuesta de Chamorro, ¿ya? Y quiero la respuesta de Ibarra, ¿ya? Con eso completamos los 10, así que no la he puesto antes. A ver, ¿qué respuesta me están dando? ¿Ya? ¿De dónde qué? ¿Ya? Ah, no me han escuchado por el ruido, ¿ya? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles son las banderas de los países que están ahí en la fotografía? A ver, sin duda la primera es la del Perú, ¿no? Ya si no conoces la bandera de tu país estamos medio fregados. La siguiente, ya la siguiente, esa te voy a dejar en suspenso, porque tal vez es la que no sabes. La tercera es la de los Estados Unidos y la última es la bandera de Francia. La segunda, precisamente, es la bandera de China. Eso, a ver, aguanta. Yo entiendo que está la bandera del Perú porque el tren es peruano. Entiendo que sea la bandera norteamericana porque Mace es norteamericano, ya como varios otros técnicos que han venido con él. Y también hay varios técnicos franceses, pero se pone eso. Además, esta plata se está consiguiendo con el contrato Dreyfus que Francia está financiando. Pero la segunda es la de China. ¿Y qué tiene que ver China acá? Que hay mucho trabajador chino. ¿Ya? Pero tú habías dicho la vez pasada que el trabajador chino es principalmente para las haciendas de la costa norte. Principalmente, no únicamente. También hay chinos que trabajan extrayendo guano, también hay chinos que tienen negocios vendiendo chifas, también hay chinos que terminan trabajando en estas vías ferroviarias. ¿Ya? Entonces, hay una diversidad de ellos, ya no te olvides tú. Ahora, por eso es que esta imagen. Ahora, quiero que vayas con otra cosa. En el fondo de la imagen hay un cerro, ya hay un cerro, y en el medio te das cuenta que hay una vía ferroviaria. A ver, voy a mover un ratito que hay mucha buena. Otro fondo. A ver, vamos a ver por ahí. Entonces, ya te decía, lo que va a terminar sucediendo, lo que va a terminar sucediendo acá es que se viene pasando de un cerro a otro cerro, ¿ya? De un cerro a otro cerro. Pero ¿cómo haces para pasar de un cerro a otro cerro? Tienes que tener un puente acá. Bueno, porque ese puente no puede ser colgante porque el ferrocarril pesa un montón. Las vías de ferrocarril, y miren ustedes, terminaban teniendo columnas hechas de acero que llegaban hasta la base de los cerros para incrustarse ahí. Era una tarea de ingeniería titánica, ¿ya? Que no solamente requería de un buen trabajo de ingeniería, de reventar cerros para poder hacer túneles, sino también de trabajadores que vengan uniendo estas varas de acero para poder pasar de un lugar a otro. Había una gran cantidad de sobreprecio precisamente por esto, por lo difícil que era construir, pero eso súmale la gran cantidad de costo humano. Hay un montón de gente que se muere durante la construcción de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque estaban construyendo ferrocarriles en la parte alta y ellos decían, me caigo, y se moría. Un montón de gente terminaba cayéndose en los precipicios. O les daba la verruga andina. Aparecían las verrugas en el cuerpo y ahora te puede salir una verruga a ti normal, te la terminan cauterizando con
como con hielo, no me acuerdo, con nitrógeno, ¿ya? Pero antes no, ya antes no. Ahora, quiero que me des una respuesta, a ver si conoces esto, ¿ya? Años después, hay un doctor, ¿ya? Hay un médico, un estudiante de medicina en realidad, que se inocula, se mete precisamente en la enfermedad de verruga en su cuerpo, para ir tomando apuntes de qué cosa es lo que sentía la gente y poder dar una respuesta. ¿Cómo se llama ese médico, ese mártir de la medicina peruana que terminó haciendo esa medida? ¿Ya? A ver si alguien se acuerda. Por ahí están dando dos respuestas. Uy, ya debería estar reventando el chat, ¿ya? Pero si te digo, ¿en qué programa está Mario Hart? Ahí sí me responden toditos, ¿ya? ¿Qué? Cuando juega la selección, ahí sí me responden toditos. ¿Quién va a ser el 9 de la selección mañana? Todos me responden. ¿Ya? Pero ahí el nombre termina siendo ¿quién? Es Daniel Alcides Carrión, por supuesto, tremendo personaje. Ahora, insisto, muchos de los ferrocarriles se van a terminar quedando medio construir, ya medio construir. Dice, mañana juega y el 9 va a hacer la padula. Eso es el toque no de tu mamá, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta, ya tomen en cuenta eso muchachos. Para terminar la clase, hay un evento que también termina siendo importante y que ya debes sobreentender. Cuando se firma el contrato de Dreyfus y el monopolio del guano pasa a los franceses, ya los franceses, los comerciantes peruanos del guano se quedaron sin el gran negocio guanero, ¿ya? Y ellos se dieron cuenta de algo. Nosotros, o sea, hello, somos los hombres más ricos del país. Somos grandes hacendados, comerciantes del guano, de muchas tierras y tenemos mucha plata, ¿verdad? Pero a pesar de ser los hombres más ricos y poderosos del país, vino un José Balta que dio un golpe de Estado, vino un Pierola que terminó siendo ministro de Economía y con un solo contrato nos terminó dejando sin nada, ¿ya? Y se dieron cuenta de algo. No importa que sean los hombres más adinerados del país, ¿ya? Si no tienen poder político, si no tienen el control del gobierno, les pueden quitar el negocio urbano como se hizo con un pata llamado Nicolás de Pierola, ¿ya? Entonces, es ahí donde van a terminar entendiendo algo. Lo más importante, antes que tener el control, ya tener el control de los negocios, es tener el poder político para asegurar el control de esos negocios. Por eso, ¿qué sucedió? Los ex consignatarios, pero bueno, porque les quitaron el negocio con el primer contrato de Dreyfus, ¿qué cosa es lo que hicieron? Van a hacer, ya van a formar ellos algo llamado con el nombre de la Sociedad Independencia Electoral. Encabezados por Manuel Pardo de Lavalle, hicieron una suerte de encuesta entre los hombres más ricos e influyentes del país. Hacendados, comerciantes, banqueros, dueños de medios de comunicación, dueños de minas, abogados, profesores, doctores, con influencia en la población. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar un partido político que no sea de los militares para poder llegar al gobierno y eliminar el primer militarismo, la prosperidad falaz? Muchos dijeron que sí, y en base a eso, la Sociedad de Independencia Electoral se convirtió en el Partido Civil. En 1872, encabezado por Manuel Pardo de Lavalle como candidato a la presidencia de la República, él termina convirtiéndose en presidente, elegido por parte de la población. La elección de Pardo fue un hecho importante. Acababa el gobierno de 45 años de los militares, pero esto no le gustó a un grupo de militares que por 45 años habían gobernado y no querían perder el poder. Un grupo de coroneles, ya los hermanos Gutiérrez, dieron un golpe de Estado, entraron a Palacio de Gobierno y terminaron sacando al presidente Balta. Balta se resistió, no quiso perder el gobierno, y lo que hicieron los hermanos Gutiérrez fue matarlo. Cuando esto sucedió, la gente se acerca al centro de Lima a ver qué cosa es lo que sucedía. Los miembros del Partido Civil van viendo cómo están perdiendo el poder que han ganado en las elecciones. Pero también ellos comenzaron a organizar a los sectores populares, a los obreros, a decirle, señores, ustedes han votado, han elegido a Pardo como presidente y ahora vienen estos y les quieren quitar lo que ustedes han elegido, tienen que hacer respetar su ciudadanía. El Partido Civil organiza un regolpe de Estado para poder sacar a los hermanos Gutiérrez. Recuerden, la gente entra al Palacio de Gobierno, que no es como ahora, no es de piedra con rejas, era de madera. La gente entró al Palacio, sacó a los hermanos Gutiérrez y los lincharon, los lincharon en la pileta de la Plaza Mayor. De los 4 hermanos, uno murió, quedaban 3. A los otros 3 los quemaron vivos, ¿ya? Y uno de ellos terminó muriendo de las quemaduras. Los otros que quedaron golpeados, chancados y quemados, los otros 2 fueron amarrados de las piernas y jalados por una carroza a caballo por el centro de Lima, arrastrados, y cuando quedaron mal heridos, los ahorcaron como aparece precisamente en la imagen de la diapositiva, ¿ya? Los ahorcaron en el campanario de la catedral, ¿ya? De la catedral. Esta imagen de la muerte de los hermanos Gutiérrez, sangrienta de la muerte de los hermanos Gutiérrez,
es el fin del primer militarismo y el inicio del primer civilismo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la gente quiso defender sus votos y su ciudadanía a través de esta protesta que le puso fin al gobierno militar. Culminamos con eso la clase de hoy y nos vamos a ver algunas de las respuestas de tu dirigida, Vamos, ya, vamos. Dice acá, tras la guerra contra España, el gobierno de Mariano Ignacio Prado incrementó los tributos, destacando la restauración de, ¿ya? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Ya? Recuerden, el nuevo impuesto terminaba siendo la contribución laboral. Pero recuerden que la gente lo relacionó con la restitución de qué? Que generó protestas, ¿ya? La gente lo relacionó con la restitución de qué? Dame la respuesta, muchachos. Dame tu respuesta es la correcta. A ver, ahí tengo una, dos respuestas, muy bien, ahí se están peleando por responder, ¿ya? Tres respuestas, ¿ya? Una más, y me doy por servido, ¿ya? Tres, una más, muchachos, tú puedes. Uy, no puede, ¿ya? A ver, las respuestas terminan siendo, me dan por acá, la contribución indígena, ¿ver? La clave termina siendo la B de besito, ¿ya? La B de besito. Dos, una de las causas del contrato Dreyfus firmado por Balta fue, ¿qué cosa? Una de las causas terminó siendo, dice, el reclamo de los consignatarios peruanos, el triunfo electoral del Partido Civil, eso se hace luego, el rechazo al sistema de consignaciones, la presión de los arqueros ingleses o el rechazo del monopolio francés. La causa termina siendo el rechazo al sistema de las consignaciones. Recuerden que Perú ha hecho toda una campaña en contra de las consignaciones, diciendo que solamente favorecían a la élite económica y no al pueblo. Eso terminó facilitando el golpe de Estado. Así que en la 1 la clave era la B de beso y en la 2 la clave termina siendo la C de casa. Beso y casa. Pregunta 3. El contrato de Dreyfus, pregunta examen de admisión, firmado en 1869 durante el gobierno de Balta, persiguió fundamentalmente, ¿qué cosa es lo que buscaba? Eliminar al consignatario extranjero, no porque lo dirigían los peruanos. Terminar con el poder de los consignatarios nacionales, eso podía ser. Equilibrar los precios del guano de salitre, no porque no era buscar esto, la idea era que la casa de Dreyfus obtenga ganancias, ya con este caso. Dice, obtener préstamos para obras de infraestructura o vender 2 millones de toneladas de guano. La mejor clave termina siendo terminar con el poder de los consignatarios nacionales, dándole ahora el control del comercio a los Dreyfus franceses. 4. Grupo económico que perdió el control del guano con la firma del contrato Dreyfus. Son los comerciantes peruanos del guano que están organizados en la Sociedad Nacional de Consignatarios, que está en la alternativa D. Pregunta 5. Una condición para la entrega del guano a la casa de Dreyfus del próximo. Una de las condiciones es que ellos paguen nuestra deuda externa. ¿Ya? Asumir la deuda externa. Y está acá en la alternativa A. Pregunta 6. Fue una característica del gobierno de Balta. ¿Ya? Característica del gobierno de Balta. Dice, fracasó la consolidación de la deuda externa, ¿ya? Establecimiento del sistema de consignación, entrega de los ferrocarriles a la casa Dreyfus, entrega del guano a las compañías británicas o desarrollo de una política ferrocarrilera, que está ligado al gobierno de Balta, el último gobierno que hemos estado viendo. A ver, ahí tengo una respuesta, pero quiero otra más. Ya, otra respuesta más. La respuesta es directa, hemos estado hablando mucho de eso en la parte final de la clase. Y las claves que me terminan dando, y que seguramente son las respuestas, es, muy bien, la D de dedo, el desarrollo de una política ferrocarrilera. Pregunta número 7. ¿La Sociedad de Independencia Electoral fue la base del partido? ¿Qué partido? Ya. La Sociedad de Independencia Electoral fue la base del partido civil. Recuerden que primero hicieron una suerte de encuesta para poder saber si es que la gente respaldaría, ¿ya? La llegada al gobierno de alguien que no sea militares, y eso es lo que hizo la Sociedad de Independencia Electoral, que se convierte en partido civil. Dice, fueron obras realizadas durante el gobierno de Balta, excepto, me están pidiendo lo falso. ¿El Hospital 2 de Mayo? Sí. ¿El ferrocarril Lima-La También, ya también. Que es el Tren Macho. La destrucción de las murallas de Lima también para ampliar la ciudad. La carretera panamericana no, porque eso se hace en el segundo gobierno de Óscar R. Benavides antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego está el Parque de la Exposición, es así que la incorrecta es la carretera panamericana, ¿ya? La carretera panamericana que está en la clave D. 2 más, fue el partido político más importante en la segunda mitad del siglo XIX. Para eso todavía tendríamos que saber más cosas, pero la respuesta es el Partido Civil, ¿ya? Quien nace, y es el primer partido político, y que va a tener mucha influencia hasta inicios del siglo XX, ¿ya? Hasta antes del oncenio de Guía.
Y finalmente dice, esta respuesta es facilita, te la acabo de decir. Los 4 hermanos que apresaron al presidente Balta dando un golpe revolucionario, un golpe de Estado, fueron. ¿Quiénes fueron? ¿Ya? ¿Cómo se llaman estos hermanos? ¿Ya? La respuesta termina siendo la C, los hermanos Gutiérrez. ¿Ya? Los hermanos Gutiérrez. Así que muchachos, ella termina siendo las claves de la clase de hoy y nos dirigimos al aula virtual para poder entrar al temático. ¿Ya? Yo voy a terminar refrescando el aula virtual, como tú también lo debes hacer para poder evitar problemas, ¿ya? Y vamos a entrar por ahí. Voy a cambiar la hora porque la había puesto a 10:50, ¿ya? Así que lo voy a poner para 11:50, lo voy a poner para 11:48 y van a tener tiempo suficiente para poder resolver, ya, resolver tu temático. A ver, 11:48, muchachos, a ver si me confirman que ya está aperturado el temático, ya, aperturado el temático para que puedan trabajar. A ver, entren por favor y confirmen que está aperturado el temático. Ya, muy bien. Entonces vayan trabajando muy bien, muchachos. Tienen el tiempo ahí.